Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Ocho de la mañana, 7 si nos escuchan desde las Islas Canarias y de otros muchos puntos, como por ejemplo el Reino Unido. Vamos a actualizar la información política, económica y social a esta hora del día con don Eric Gutiérrez. Salvador Illa no será presidente de la Generalidad de Cataluña si se repiten las elecciones y Junts y RC se unen, según una inteligencia artificial desarrollada por The Objective. Esta tecnología, creada junto a Demoscopia y Servicios, utilizará encuestas publicadas hasta el 13 de octubre, posible fecha de la repetición electoral en Cataluña, para obtener conclusiones. El sistema estima la distribución provincial de escaños para cada partido y genera posibles configuraciones de voto, con variaciones de entre 1 y 7 décimas para cada partido con representación parlamentaria. Esto permite calcular probabilidades de diferentes escenarios. El primer análisis de la IA, basado en una encuesta de Objective, considera 3 escenarios. Illa presidente con un 31,7% de probabilidad si Junts y RC se presentan por separado y un 0% si van juntos. Puigdemont será presidente con el 23,7% en el primer caso y 24,3% en el segundo. Y por último, una segunda repetición de elecciones con un 44,6% si se presentan por separado y un 75,7% si van juntos. Interesantísima esta información por dos motivos. El primero, porque es una inteligencia artificial la que utiliza para hacer este diario una predicción, ¿no?, de lo que podría pasar en el caso de que se volvieran a convocar elecciones. Y lo segundo, porque la cosa está sumamente tensa en Cataluña, hasta el punto de que se están empezando a mandar una serie de mensajes, ¿no? Como por ejemplo que el Partido Socialista de Cataluña ha pactado con los partidos independentistas aceptar el voto a distancia de Puigdemont en el Parlamento. Es decir, en un momento determinado dijeron que esos votos para conseguir la mesa del Parlamento no eran legítimos, pero esta modificación lo que está haciendo es relajar los criterios y otorgar validez a esa votación telemática de los diputados huidos de la justicia española. ¿Ven ustedes cómo en Cataluña al final se consiguen esos consensos de los que habla el Partido Socialista? Sobre todo si hay cesiones, porque ahora lo que está reconociendo el Partido Socialista de Cataluña es que se cometió una ilegalidad al formar la mesa del Parlamento, pero les da igual porque les conviene. Ojo a esta información también relacionada que publica El Confidencial. Dice que ella se va a someter a final de agosto a una investidura fallida para ser presidente como inicio de la campaña. El socialismo catalán, saben que ahora impera cierta, no sé si llamarlo fricción, desunión, división entre los independentistas, y de hecho es el principal escollo para un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña. Hay dos bandos, el de Marta Rovira y el de Oriol Junqueras, y eso va a hacer que en el fondo no se pongan de acuerdo para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalidad. Atención a ese dato, a esa presunta investidura fallida que tendría lugar a final de agosto, para que se active, por así decirlo, la campaña electoral de cara a esas elecciones en otoño. Pero atención a otra fecha que desvela el debate, y es que el 20 de agosto sería la fecha límite para convocar elecciones generales. Es decir, se tendría que convocar antes de las elecciones catalanas, en el sentido de que las elecciones catalanas tienen hasta el 25 de agosto para fijar una fecha, lo que complica a Sánchez la decisión. Vamos a estar muy pendientes de lo que diga Pedro Sánchez. Hoy habla en la cadena SER, a ver qué le dice Àngels Barceló, esas confidencias del presidente del gobierno para combatir lo que él denomina la máquina de fango, que son informaciones de otros medios, como por ejemplo este medio de comunicación, que somos menos amables con su mandato y que nos gusta denunciar la corrupción que salpica a su entorno. Bueno, pues vamos a ver qué dice el presidente del gobierno. Igual trae alguna sorpresa, porque ya saben ustedes que cada vez que habla sube el pan. Y hablando de cesiones en Cataluña, el Tribunal Constitucional abre la puerta también a perdonar la malversación del Procés tras la sentencia del caso ERE. Es un fallo que, como les contábamos la semana pasada, podría sentar jurisprudencia en el caso de que partidos o jueces incluso recurran por vulneración de derechos. De esta manera, el Gobierno está intentando aplacar el malestar de socios, de sus autonomías. Una vez más, vamos con estas cesiones y con esa maquinaria de propaganda que está en marcha. Pero atención, porque no van a ser los únicos que pidan cosas.
EH Bildu solicita al gobierno de Pedro Sánchez que el País Vasco sea responsable de expedir y tramitar los carnets de conducir. La formación Abertzale busca completar el traspaso de todas las competencias en materia de tráfico al País Vasco. En la proposición no de ley presentada por el partido de Arnaldo Otegi se argumenta que esta solicitud responde a la falta de examinadores en las 3 provincias vascas, con especial incidencia en Guipúzcoa, problema atribuido a la alta movilidad entre los funcionarios. El texto detalla que en mayo casi 5.000 personas estaban pendientes de examen en Guipúzcoa y 1.500 en Álava. La región ya gestiona gran parte de las funciones relacionadas con el tráfico, pero la Dirección General de Tráfico aún retiene competencias sobre la Jefatura Central para la gestión de recursos humanos y la formación de conductores y examinadores. Bueno, os lo decía yo antes, si Cataluña pide, ¿cómo no va a pedir País Vasco? Y en este caso, pues hay un auténtico clamor de las autonomías ante las cesiones, viendo todo lo que está haciendo Pedro Sánchez, ¿no? En la parte económica, lógicamente, denuncian el principio de igualdad entre territorios y ciudadanos, lo dijeron a propósito de esa financiación singular, ¿no? O la singular fiscalidad de Cataluña, que indignó lógicamente a muchas autonomías, también a los varones socialistas, ¿no? Porque en muchos casos se ven estas desigualdades y ven como al final, gracias a chantajes, lo que hacen es salirse con la suya. Lo decíamos respecto a Cataluña, con esa singularidad fiscal, y ahora toca hablar del País Vasco y de la Dirección General de Tráfico, la manera en el que, bueno, quieren ahora tramitar y expedir carnets de conducir. Se amparan en la ineficacia del sistema. Es verdad que es ineficaz el sistema, ya no solo en el País Vasco. Prueben, por ejemplo, en Madrid a intentar sacarse el examen, el carnet de conducir, a concurrir al examen. Hay colas, faltan profesores, son trámites engorrosos, pero claro, lo que estamos viendo es como los votos de EH Bildu nos salen muy caros. En el caso de Cataluña, lógicamente, el de los independentistas, y en el caso del País Vasco, pues también por parte de EH Bildu. Y lo que reclamamos nosotros es que todos los españoles reciban el mismo trato, vivan donde vivan. Algo tan sencillo, tan básico como eso, ¿no? Que las personas paguen impuestos en función de su capacidad productiva y contributiva y reciban servicios públicos en función de sus necesidades, pero todos igual, no en un lugar más y en otros menos. Y sobre todo, mucho cuidado con esto que pide Bildu, que el País Vasco pueda expedir y tramitar carnets de conducir, porque el carnet de conducir es un documento identificativo público. Y de hecho, por ejemplo, si se tienen que registrar en un hotel, si tienen que alquilar un coche, este carnet es válido y por tanto no puede dispensarlo, por decirlo de alguna manera, expedirlo más allá de la administración central. Lo que tienen que hacer es arreglar el problema de la DGT, si es que lo hay, que yo creo que sí, y no sucumbir a las presiones, ¿no?, de EH Bildu, porque si ya ellos directamente tienen la capacidad de expedir carnets identificativos, imagínense ustedes el control que pueden tener los de EH Bildu en el País Vasco. Son cosas que dan miedo, y a mí lo que me preocupa realmente son esas cesiones que el gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a asumir a cambio de unos pocos votos que son los que le mantienen en la Moncloa. El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, solicitó una baja por paternidad tras agotar su excedencia en 2021. Recientemente, el gobierno socialista de la Diputación de Badajoz ha aprobado un dictamen que exime de cualquier duda la actuación de la Diputación respecto a la contratación del hermano del presidente del gobierno en 2017. Sin embargo, el dictamen revela aspectos desconocidos hasta ahora, como el permiso de paternidad que David Sánchez solicitó tras un periodo de inactividad debido a la alerta sanitaria por la COVID-19 y una excedencia voluntaria de un año hasta septiembre de 2021. La revelación de la paternidad de David Sánchez ha causado sorpresa, ya que se desconocía que hubiera sido padre. De hecho, medios como El Mundo y El Economista habían informado previamente de que no tenía hijos. Otro de los aspectos relevantes del dictamen es que asegura que el hermano de Sánchez está sujeto en España al impuesto de la renta de los no residentes, lo que confirma que el hermano de Pedro Sánchez no es residente en España. Bueno, esta información es graciosa. Bueno, si no fuera cierta, sería más graciosa, porque el problema es que aquí lo que estamos viendo es que se creen impunes y que les da todo igual. El nuevo escándalo del que estamos hablando en torno al hermano de Pedro Sánchez es que solicitó la baja por paternidad sin tener hijos conocidos. Hay una cosa que es la ley de transparencia, bueno, que eso se puede ver además cómo se ha cobrado, etcétera, etcétera, pero esto ya atañe directamente a la información fiscal que declara, por ejemplo, en la declaración de la renta. ¿Tiene usted hijos a su cargo? ¿Sí o no?
algo tan sencillo como eso. Si es cierto esto que dice, que ha pedido una baja de paternidad sin tener hijos conocidos, de verdad que clamaría al cielo. The Objective también dice que la institución providencial en la que trabajaba la Diputación de Badajoz no ha podido explicar las ausencias del hermano de Pedro Sánchez, de su trabajo, por qué no fichaba en el trabajo, debería haber ido a su despacho a cumplir con un horario como cualquier otro trabajador y sin embargo por allí no aparecía. Y el problema es que el uso de esos permisos de teletrabajo, esos beneficios, si fuera el caso del permiso de paternidad, sin una justificación clara, lo que hace es erosionar la confianza de todos los españoles en las instituciones y plantea pues serias dudas, ¿no?, sobre la igualdad, la equidad, la justicia en la administración pública. Por ser vos quien sois, David Azagra, que es como le gusta llamarse a David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, pues consiguió ciertas prebendas, ¿no? En este caso, como les digo, esos permisos para teletrabajar, esos beneficios como el permiso de paternidad sin una justificación clara. Y a medida que el proceso judicial avanza, pues confiamos en que se arroje cierta luz sobre estas prácticas que desde luego son bastante cuestionables. Pero lo que pedimos es que se tomen medidas necesarias para asegurar que esto no vuelve a ocurrir, que la administración pública puede operar con integridad y, sobre todo, que los ciudadanos se merecen cierta transparencia. Como, por ejemplo, con el tema de los contratos de Koldo que decíamos antes, ¿no? Esos contratos y esas licitaciones. Los contratos se habían firmado antes de que se publicara, que se hiciera el propio anuncio por parte de Pedro Sánchez, como pasa con esto, ¿no?, con esa concesión de este permiso de paternidad sin tener hijos conocidos. Como por ejemplo pasa con el teletrabajo. ¿Qué personas pueden teletrabajar dentro de la administración pública e incluso residir en localidades como San Petersburgo o Tailandia? Porque en un momento determinado se dijo que el hermano de Pedro Sánchez tenía residencia en Portugal, pero también se comprobó que tenía una casa en San Petersburgo y en Tailandia, de tal manera que tampoco quedaba claro desde dónde estaba trabajando, si es que estaba trabajando. En fin, a mí me gusta mucho poner el foco en estos casos de corrupción, sobre todo porque luego veo sondeos como el que publica hoy El Debate, en el que recoge una información de Target Point y dice que la mitad de los encuestados censura la actitud de Sánchez ante las presuntas corruptelas de su familia. O sea, son censuradas esas corruptelas 4 meses después del estallido del caso de Begoña Gómez y a punto de que declare este próximo viernes como imputada. Pero lo sorprendente es que los votantes de izquierdas le apoyan. O sea, es un voto cautivo, el que hemos hablado en muchas ocasiones en esta mesa, que no consigue moverse. O sea, pese a que censuran la actitud de Pedro Sánchez, los votantes de izquierdas siguen apoyando su gestión. Y hablan de ese presunto o esas presuntas corruptelas de su familia como, por así decirlo, un daño colateral, porque se está dando el caso de que están investigando tanto a la mujer de Pedro Sánchez como al hermano de Pedro Sánchez. En fin, yo creo que está muy cerca de su entorno la corrupción y por tanto es el momento de poner foco ahí. Nosotros desde luego lo vamos a seguir investigando y a mí me da miedo cada día que me despierto saber cuál es la novedad que trae el caso de David Sánchez, porque ya lo de la paternidad, solicitar una baja de paternidad sin tener hijos conocidos es una muestra de que les da todo absolutamente igual y que se creen impunes. El pasado fin de semana fue uno de los más atroces en cuanto a violencia intrafamiliar, con un saldo de 6 personas muertas en menos de 24 horas, 4 mujeres y 2 niños. Además, se confirma que en el último año los casos de violencia intrafamiliar se han multiplicado, lo cual contrasta con el aumento de asesinatos de mujeres por parte de varones extranjeros. Según datos del Ministerio de Igualdad, en lo que va del año, el 50% de los asesinatos de mujeres han sido cometidos por extranjeros, superando el 46% registrado en 2023. Así se confirma que en 2024 la mitad de los asesinatos de mujeres en España han sido cometidos por un colectivo que representa el 12% de la población del país, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Teniendo en cuenta los datos, el periodista Vito Quiles ha querido preguntar a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por ellos. Por su parte, Redondo ha dejado claro que el problema es el patriarcado. Yo creo que en ningún caso podemos hacer esa equivalencia, que es muy peligrosa y ahonda en otro problema que también tenemos en España, que es la xenofobia. Y por lo tanto, yo creo que no hay que incorporar problemas, ya tenemos bastantes y hay que analizarlos convenientemente, ser muy rigurosos, y el problema del machismo es un problema global. El patriarcado es la primera globalización. Esas son las declaraciones de la ministra Ana Redondo, que desde luego está teniendo su semana de gloria con el tema del orgullo, en fin,
hablando en este caso, de lo que ellos llaman violencia de género, y negando ese componente al que hacía alusión este estudio, ¿no? En torno al 50%, estamos hablando de las agresiones, es una cantidad sumamente elevada, ¿no? Y el silencio del resto de partidos en esta cuestión choca pues con la beligerancia de partidos como Vox, que está exhibiendo en redes sociales su firmeza contra los islamistas. Y es curioso porque en este partido saben que van a ser tildados de racistas por parte de la izquierda política y mediática, pero desde el partido tienen un discurso muy claro. Vox no tiene problemas ni con el origen ni con el color de la piel, sino con lo que traen en la cabeza a la hora de radicalizarse. Sepan ustedes que el Ministerio de Igualdad destina 320 millones de euros, según los presupuestos generales de 2023, a la lucha contra la violencia de género. Ese plan, ¿no?, que nosotros llamamos violencia intrafamiliar, pero ellos lo llaman el plan de lucha contra la violencia de género. Esto supone que ha crecido un 12% el presupuesto, 12% más que el año anterior, y sorprendentemente no se ha notado una mejora en las estadísticas. 320 millones de euros para propaganda. ¿Por qué? Porque no se ha notado una mejora efectiva. A mí me gustaría, aprovechando que se va a adelantar esa mesa, ¿no?, del Ministerio de Igualdad, ese comité de seguimiento de la violencia machista, que es como se llama, que por favor que alguien asuma las culpas, que reconozca que esos 320 millones de euros que pagamos todos los contribuyentes no están teniendo efecto y que, sin embargo, siguen falleciendo mujeres, niños, hombres y homosexuales, porque esta ley, como les digo, en muchos casos lo que hace es demonizar al hombre, privilegiar a la mujer y, por tanto, discriminar a los hombres, a los homosexuales, que no pueden beneficiarse de esta ley porque está pensada precisamente para que el foco se ponga en las mujeres, para que se demonice en cierta manera al hombre, que es algo que plantea ese feminismo radical, ¿no?, el castigo sistemático del hombre por medio de esta ley. En fin, a mí me gustaría, ya les digo, que después de ver que se han gastado 320 millones, que asuman sus propias culpas. En muchos ámbitos, pero sobre todo a la hora de gestionar esta ley, que es completamente inútil viendo los datos y viendo los fallecimientos. Por supuesto, esto es una cuestión grave. Es fundamental aunar estrategias para combatir cualquier tipo de violencia. Y sobre todo cuando les decimos que la violencia no tiene género, lo decimos de verdad, ¿no? Que se combata la lacra de la violencia en general, no la mal llamada violencia de género. La formación de Marine Le Pen, Agrupación Nacional, gana la primera vuelta de las elecciones francesas con un 33%. Así lo ha celebrado la propia Le Pen tras conocer los resultados. Agradecemos enormemente a los votantes y acogemos con satisfacción este resultado. Es el primer paso a una alternancia como signo de confianza que nos honra y nos obliga. Por otro lado, nada está ganado y la segunda vuelta será decisiva para que el país caiga en manos de la coalición Nuevo Frente Popular, y en realidad una extrema izquierda de tendencias antisemitas, violentas y antirrepublicanas, cuyos elementos más activistas de la FI, del NPA, de grupúsculos violentos comunitaristas, impondrán a Jean-Luc Mélenchon como primer ministro. Detrás de Le Pen se encuentra la coalición de izquierda Nuevo Frente Popular con un 28,5% y la coalición centrista Juntos por la República con un 22%. Según la proyección basada en el recuento inicial, el grupo liderado por Marine Le Pen y Jordan Bardella podría obtener entre 260 y 310 escaños, los que les daría una posible mayoría absoluta y permitiría formar un gobierno monocolor en una Asamblea Nacional de 577 escaños. Es importante recordar que la mayoría absoluta se alcanza con 289 diputados. El Nuevo Frente Popular, que agrupa a todos los partidos de izquierda, lograría entre 115 y 145 escaños. En tercera posición estaría la coalición centrista respaldada por Emmanuel Macron, con una proyección de entre 90 y 120 escaños, muy por debajo de los 245 actuales. La segunda vuelta se llevará a cabo el próximo 7 de julio. Pendientes, como saben ustedes, de la semana que viene y de lo que pueda ocurrir ahí. Ha habido una noche complicada en Lyon y en Nantes con protestas de la izquierda radical que ha perdido las elecciones, y en el preciso momento en el que salió Marine Le Pen a hablar de esa victoria, salieron a las calles, pues eso, a hacer lo que mejor saben,
lo que se llamó en el País Vasco Kale Borroka, incendiar contenedores, arrojar piedras, volcar bancos, atentar contra el mobiliario público que pagan todos los contribuyentes franceses, lanzar consignas antipoliciales. En fin, dice la policía que en Nantes hubo manifestaciones que incluso se llegaron a lanzar proyectiles, pero la manifestación no llegó a desbordarse como en Lyon, donde fue muchísimo más grave. Y en París también miles de personas salieron frente al Palacio de la República contra la victoria de Le Pen. Y qué curioso, cuando gana la derecha sale la izquierda, pero no de una manera cívica, sino a protestar y a reventar el mobiliario público. Incluso en París hubo banderas de países africanos en esta concentración, banderas de Palestina, mensajes islamistas, no había banderas francesas, qué curioso, no había enseñas nacionales. Y lo curioso es que Le Pen parece como que les da miedo, porque en todos los casos que hemos conocido de islamización radical, pues parece como que se les va a acabar los subsidios, las ayudas. De hecho, la propia Le Pen dijo que las personas que tenían doble nacionalidad vinculadas a ideología islamista debían ser despojadas de su nacionalidad y directamente expulsadas. Por lo que les digo, estaremos muy pendientes de lo que ocurre en esa segunda vuelta. Lo que está claro es que ha habido un giro a la derecha también en Europa y que Marine Le Pen se ha convertido ayer por primera vez en la primera fuerza la fuerza política más votada en Francia en unas elecciones legislativas, siendo de derechas, y por tanto arrastra lo que decíamos antes, ¿no? Ese poder que ya se destapó el 9 de junio en las elecciones europeas y que hizo pues que allí también se impusiera el partido de Le Pen, ¿no?, en las elecciones al Europarlamento. Batacazo para la nueva coalición de izquierdas, ese llamado Nuevo Frente Popular, queda en segunda posición cuando ellos se prometían que iban a arrasar en las urnas. Y por supuesto decía yo que batacazo, pero en el caso de la candidatura de Emmanuel Macron, que en el caso de la Asamblea Nacional eran el primer grupo hasta ayer, ahora ha quedado en tercer lugar. Las urnas, por tanto, avalan a Le Pen, pero de momento no tiene la mayoría absoluta que buscaba y puede tener muy difícil gobernar. Así que el país está en vilo hasta esa segunda vuelta de esta semana, y tanto Macron como Le Pen han hecho llamamientos a que se vote, que haya un voto determinado, un voto en el que consigan pues dividir la balanza del electorado hacia un lado o a otro. Es importante, ¿no?, este asunto, porque en algunos casos, cuando el presidente y el primer ministro pertenecen a partidos rivales, no se llega a un entendimiento. Es lo que allí en Francia se llama la cohabitación, y que en algunas circunstancias se ha tildado de un gobierno del bloqueo. ¿Por qué? Pues porque no llegan a esos consensos que decíamos antes que le gusta proclamar al socialista Pedro Sánchez y a Emmanuel Macron también, ¿no?, que es como esa izquierda bonita, que huele bien y que le gusta presumir de los consensos que logra. En fin, interesante también ese dato sobre cómo el electorado se ha movilizado como nunca esta vez, con una participación que no se veía desde los años 80, así que quizás esté la derecha en condiciones de restaurar su país. Quizás la derecha tenga la victoria cada vez más cerca. Lo confirmaremos, como les decimos, ese 7 de julio con esa segunda vuelta de las elecciones legislativas. Y llegados a este punto vamos a conocer la información que nos llega desde Estados Unidos a través del periódico de referencia para el público hispano, que es Voz Media, en www.voz.us, y nos trae desde allí la información don Santiago Hospital. Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, Carmen, muy buen lunes. En Voz Media llevamos hoy en nuestra web un análisis pormenorizado del entramado financiero detrás de las protestas antisemitas y antioccidentales que han estado brotando en Estados Unidos en estos últimos tiempos. Grupos activos en estas manifestaciones en calles y universidades americanas, grupos como Antifa o Voz Judía por la Paz, están respaldados económicamente, Carmen, por grandes donantes que también ponen sus fortunas al servicio del Partido Demócrata. Detrás de Voz Judía por la Paz, por ejemplo, se encuentra el Open Society Policy Center de George Soros, un conocido magnate húngaro-estadounidense.
los oyentes también podrán leer una entrevista exclusiva al economista y filósofo chileno Axel Kaiser. Mi compañero Joaquín Núñez le pregunta por temas tan importantes e interesantes como la presidencia de Milei en Argentina, las posibles ambiciones políticas del propio Kaiser en Chile y las elecciones estadounidenses que están cada vez más cerca. Pero eso no es todo, porque también contamos con información sobre la deuda multimillonaria que dejó al morir Michael Jackson. 500 millones de dólares. El rey del pop, a los 50 años, murió de un infarto, debiendo 500 millones de dólares a más de 60 prestamistas. Justo antes de morir, intentando hacer frente a estas deudas, Michael Jackson organizó una gira mundial, pero los gastos de esta gira, que nunca llegó a concretar, se sumaron a su deuda, ya por entonces multimillonaria. Todo esto y mucho más en Voz Media, tanto en nuestra web como en nuestras redes sociales. Pues Santiago, muchas gracias. Muy curiosa esta información sobre Michael Jackson, sobre ese legado que dejó en forma de deudas.